Bienvenidas y bienvenidos a No Coding Required. En este video veremos una pincelada acerca de los beneficios de usar ChatGPT para desarrollar procesos de información en el mundo del marketing digital. Mi nombre es Diana Porto, soy especialista en No Code y desarrolladora freelance con Bubble, una herramienta que permite desarrollar aplicaciones web súper potentes sin código. Tengo más de 10 años de experiencia en marketing digital, así como en la enseñanza online. Hoy os enseñaré qué es ChatGPT, qué es un prompt, cuál es su estructura y cómo crear prompts efectivos para aprovechar todo el potencial de la herramienta. Además, os mostraré cómo crear un buyer persona y un value proposition canvas con ayuda de vuestra competencia. Por último, os recomendaré cursos para profundizar en estos temas y extensiones para incluir en vuestros procesos. Empecemos. Sabemos que ChatGPT es una herramienta que está revolucionando el mundo digital, pero tenemos que empezar entendiendo cómo funciona y qué hay detrás de esa interfaz. ChatGPT es una aplicación desarrollada por OpenAI y basada en el modelo de lenguaje de gran tamaño GPT 3.5 y actualmente el 4. Un LLM o Large Language Model es un tipo de modelo neuronal que se entrena con cantidades gigantes de texto para entender, generar o realizar tareas relacionadas con el lenguaje. En términos más sencillos, el modelo aprende patrones estadísticos y relaciones entre palabras para predecir aún más palabras, una por una. Un LLM, se caracteriza por su tamaño y el número de parámetros que contiene. El modelo GPT 3.5 cuenta con más de 175 mil millones de parámetros, haciéndolo uno de los modelos más grandes jamás creados. Si quieres profundizar más en lo que son las redes neuronales, tokens, deep learning, os dejaré un enlace en la descripción. Actualmente hay dos modelos disponibles, el 3.5 y el 4. La principal diferencia entre ambos es su precio. La versión Plus cuesta $20 al mes y cuenta con algunas ventajas como acceso prioritario cuando hay un pico de tráfico, la opción de probar nuevas funcionalidades antes que nadie y lo más importante, OpenAI promete respuestas mucho más completas, con más detalles, más calidad y con más datos actualizados que la versión anterior. Este mini curso se centrará en la versión 3.5 para hacerlo lo más accesible posible. Estos son algunos de los usos más comunes de ChatGPT. Podemos escribir un poema, un guión, responder mails, mejorar textos, fórmulas para Excel, analizar el código, prácticamente casi todo, vamos. Tenemos otras opciones disponibles en el mercado, siendo Google Bard y Bing Chat las más populares a día de hoy, aunque cada día salen más opciones como Perplexity, GitHub Copilot, que es para desarrolladores especialmente, etc. Antes de continuar, es importante hacer algunas aclaraciones y recomendaciones, ¿vale? La primera de ellas es que ChatGPT a veces escribe respuestas plausibles, pero incorrectas o sin sentido. Esta advertencia que veis en la pantalla es la misma que está en la página de OpenAI y podéis leer más al respecto en su web. Hay que resaltar que el modelo no tiene capacidad de razonar, aunque parezca que estamos hablando con una persona. Solo está entrenado para ordenar palabras y predecir texto. Algunas de sus respuestas pueden sonar detalladas y posibles, pero en ocasiones puede que sean inventadas. Mi recomendación es que siempre reviséis la respuesta y la editéis en base a vuestros conocimientos. Tomad un 70 o 80% de lo que os da y usad vuestro criterio y conocimiento para refinar dichas respuestas. Porque no hay que fiarse al 100% por casos como este, el de un abogado que demandó a una aerolínea basándose en media docena de casos que ChatGPT se había inventado, pero que parecían totalmente posibles y reales. Otro punto importante a resaltar es que no le des a la herramienta información privada o personal, como vuestro DNI, dirección, teléfono, etc. Recordad que para que un modelo funcione, necesita acceso a miles y miles de millones de texto. Por eso toda la información disponible en Internet prácticamente está a disposición de OpenAI. Además, la empresa por ahora no ofrece una posibilidad de eliminar tu información o saber qué tipo de datos está recolectando acerca de ti. Como último punto, tened en cuenta que el texto que ChatGPT puede recibir y generar es limitado, ¿vale? Puede darte respuestas de hasta 2000 palabras y si en algún momento peta, te empezará a dar respuestas cortas o divididas por partes. Hay maneras de saltarse esta limitación, aunque no lo veremos hoy, hay cientos de tutoriales con esta información. Y por último, su base de conocimiento es solo hasta septiembre de 2021. Esto significa que si le preguntamos por eventos posteriores, no sabrá darnos una respuesta fiable. Ok, ahora que ya sabemos que es un LLM, veamos cómo sacarle el mayor provecho posible hablando de los prompts.
Como no podía ser de otra manera, le he preguntado al modelo que me explique exactamente qué es y esto es lo que me ha respondido. Un prompt te refiere a una instrucción o texto inicial que se proporciona a una inteligencia artificial o a un programa de procesamiento de lenguaje natural para guiar su respuesta o generación de texto. Prestad atención a la segunda frase que he subrayado porque tenemos que entender que si le damos una pregunta pobre, la respuesta que nos dará será igual de pobre. ¿Vale? Pero ¿cómo creamos un buen prompt? Hay cientos de guías online para hacer buenos prompts. Personalmente, ese es uno de los que me parece más sencillo. Consiste en 4 partes: instrucción, contexto, input y output. No es necesario seguir la fórmula al pie de la letra. Por ejemplo, no necesitas tener un contexto o especificar un formato, pero siempre tenéis que ser lo más específicos posibles con la instrucción. Ahora veamos cada una de las partes. La instrucción es lo único que nunca puede faltar porque es básicamente el objetivo. Algunos ejemplos son: describe la trama de una película, traduce el siguiente texto, redacta un mail. Como ves, cada uno de ellos contiene una tarea específica. El contexto es información adicional y, como hemos dicho antes, no es 100% necesario, pero puede generar mejores respuestas dependiendo de tu necesidad. Por ejemplo, si tengo la instrucción redacta un mail, el contexto es con un estilo formal o informal. Eso ya depende de vosotros. El input son datos que le damos al chat para refinar nuestra respuesta. Siguiendo con el prompt anterior de redacta un mail usando un estilo formal, el input sería el nombre o el cargo de quien recibe el mail, la empresa donde trabaja, detalles del evento, por lo que queremos agradecer, etc. Y por último tenemos el output, que es básicamente el formato en el que quiero recibir la respuesta. Algunos de los formatos en los que podemos recibir las respuestas van desde listados, tablas, markdown, código, etc. En el ejemplo he especificado la extensión del mail de 600 caracteres y que use negrita para resaltar los datos más importantes. Ahora vamos a ver ejemplos específicos de una conversación y de prompts en ChatGPT. ¿Vale? He empezado dándole una instrucción muy sencilla y sin contexto, input o output, y así como veis funciona perfectamente. ¿Vale? Le he pedido una vez más que me defina qué es un prompt y esta es la respuesta que me ha dado, la definición normal de un prompt. He querido ir un poco más allá en la versión 2 y he agregado el contexto a la instrucción, asignándole un rol específico para que pueda refinar sus respuestas. En este caso le he dicho que actúe como un ingeniero de prompts y que me defina qué es un prompt, y el resultado es un texto un poquito más elaborado, incluso me incluye 6 puntos para tener en cuenta. En este otro ejemplo he vuelto a cambiar la pregunta y he añadido inputs, ¿vale? Le he dicho, actúa como un prompt engineer, contexto, y explica qué es un prompt. Esta es mi instrucción. A un grupo de niños de 6 años, ese es otro input porque es a quien se tiene que dirigir. Y utiliza un lenguaje sencillo y divertido. Este es un poco más de contexto porque explico cómo quiero que haga la tarea, ¿vale? No hay un output en esta parte porque no me interesa en este momento. Y si os fijáis, no tenéis que seguir la fórmula al pie de la letra. A veces el contexto pues, puede ir primero y la instrucción en la parte final. También podéis tener erratas en el texto y el chat os va a entender sin problema. Esta versión es igual que la anterior, excepto que aquí sí he añadido outputs. Le he pedido una extensión de 600 caracteres en la respuesta. Aunque os aviso que no suele acertar con la extensión. En este ejemplo solo tiene 491 caracteres y cuento los emojis. Por eso digo, no os fiéis nunca al 100%. Aquí he exprimido un poquito más el formato y le he pedido que se basara en la respuesta anterior y que me diera la misma respuesta en una tabla de 3 columnas y que cada columna representara algo en específico. La columna 1, un número, la columna 2, un emoji y la columna 3, los prompts. Aquí he utilizado el comando actualizar para modificar la respuesta que me había dado y pedirle que me añadiese una fila adicional a la tabla, la 4. Si le hubiese pedido dame una adicional, me habría dado todo separado de la tabla. Y yo uso actualizar porque quiero que esté todo junto, ¿vale? Os dejo el comando para que lo tengáis en cuenta. Aquí he copiado uno de los prompts. Saludos astronautas, escribe sobre un viaje increíble a la Luna con extraterrestres amigables y rocas espaciales brillantes. Y quiero que me expanda la historia un poco más, ¿vale? Quiero recalcar que lo que hemos estado haciendo es iterar con el mismo prompt o la misma idea, que en el contexto de ChatGPT es refinar, mejorar respuestas. Recordad que ChatGPT no suele ser perfecto a la primera, de hecho hay quienes opinan que la primera siempre es peor. Así que no tengáis miedo de interactuar con el chatbot de manera extensa, pedirle más cosas, más cambios, más roles, etc. ¿Vale?
Para terminar con los ejemplos de lo que se puede hacer con los prompts, he querido terminar con un roleplay, ¿vale? Me he quedado con una de las historias que me ha ofrecido y le he asignado una personalidad, ¿vale? Que imite un personaje real o ficticio. En este prompt le he pedido que use el estilo de Miguel de Cervantes. Juzgad vosotros si se le parece o no, ¿vale? No solo puede actuar como escritores famosos, también podríamos pedirle que actúe como un responsable de recursos humanos, simular una entrevista laboral o que actúe como un personaje de una película. Una película antes de 2022, sí, antes de 2022. Resumen, ¿cómo podéis hacer buenos prompts a partir de hoy? Pues pidiendo instrucciones precisas como redacta, resume, escribe, especificar aspectos como la longitud, el tono, el formato y mejor aún, roles. Y ofrecer contexto y ejemplos específicos, ¿vale? Evitad, por favor, ser ambiguos y usar jergas y nunca os fiéis al 100%. No copiéis y peguéis todo lo que os da el chat como tal porque puede cometer muchos errores. ¿Okay? Ahora que ya hemos visto qué son los prompts de manera general, veamos qué son las Custom Instructions. Esta nueva funcionalidad está disponible desde hace un par de días para todos los usuarios y básicamente son instrucciones personalizadas con las que alimentamos de cierta manera al modelo. De esta manera evitamos fricción cada vez que empezamos una nueva conversación, ¿vale? Estas instrucciones personalizadas ahora le permitirán al modelo tener en cuenta cuál es nuestro contexto, el formato que más utilizamos y sencillamente nos van a evitar tener que repetirnos una y otra vez si somos usuarios asiduos de ChatGPT, ¿vale? Para activarlo simplemente tenéis que ir a los 3 puntitos en la parte inferior de la pantalla, pinchar sobre esos 3 puntitos al lado de vuestro nombre de usuario y pinchar donde pone Custom Instructions. Se abrirá un pop-up que nos va a preguntar qué te gustaría que ChatGPT conociese de ti para ofrecerte mejores respuestas. Y aquí le podéis decir a qué os dedicáis, dónde vivís, cuáles son vuestros intereses, etc. Y en la parte de abajo te pregunta cómo quieres que ChatGPT te responda. Y en esta parte podéis especificar el output, o sea, el formato, el tono, ¿vale? Yo en este ejemplo pues lo he rellenado con mis características y con mis preferencias de respuesta. Vosotros podéis hacer lo mismo según vuestro perfil. Yo le he dicho que soy pues freelance no-code developer y trabajo principalmente con Bubble y Figma, que vivo en Madrid. Y quiero que me responda, que cuando yo le pregunte acerca de calendarios editoriales e ideas de contenido, quiero que actúe como un experto en SEO y me dé respuestas en formato de tabla para facilitar mi revisión. Y que use un tono emocional, ¿vale? Esto viene bastante útil, por ejemplo, si sois desarrolladores, periodistas, si lo usáis habitualmente, porque a lo mejor os interesa decirle o hacéis todos los días un calendario de temas para artículos, por ejemplo. Podéis decirle que os sugiera títulos con clickbait o sin clickbait, que os sugiera palabras, entre otras cosas. Entonces, nos va a ahorrar muchísimo más tiempo del que nos está ahorrando actualmente. Ok, siguiendo con el ejemplo, ya le he dado algunas custom instructions. Este es el prompt con el que quiero empezar el ejemplo, ¿vale? Le he pedido que escriba un calendario de publicaciones para potenciar mi perfil en LinkedIn y que quiero hacer una publicación semanal durante un trimestre, ¿vale? El tema principal es, entre corchetes pongo tema principal, y quiero potenciar 2 keywords, ¿vale? Podéis usar este prompt también que os voy a dejar en la descripción y podéis cambiar el tema como queráis y las keywords también lo que más os guste, ¿vale? Y este es el resultado que me ha dado. Notad que ha usado un tono bastante emocional para ello. De hecho, me ha dado una tabla con una palabra, una tabla de emoción, entusiasmo total, inspiración en cada palabra, etc. Y me ha contestado con 12 ejemplos, 12 semanas de un trimestre con contenido para crear para mi perfil, ¿no? Futuro del no-code, colaboración en Figma, construyendo mi marca personal. Me ofrece consejos y me diga que ofrezca consejos. Entonces es bastante interesante. Recordad que podéis siempre iterar la respuesta, no os quedéis nunca con la primera, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo, yo he cambiado en las Custom Instructions el tono y le he pedido por una segunda vez que me hiciera lo mismo, pero en un tono emocional, ¿vale? No he cambiado en absoluto el prompt, es el mismo. Y ha recordado pues, cosas como mi perfil, por ejemplo. Ha dicho, por supuesto, como freelance no-code developer, pues ya sabe exactamente a qué público me dirijo, qué es lo que quiero exactamente, etc. Y si veis, el tono formal ha hecho que ya no me ponga una columna con aspectos emocionales del post, sino más bien keywords, porque me puede interesar un poquito más.
Es un cambio súper potente que nos va a ahorrar muchísimo más tiempo, como he dicho, y creo que mejorará el tipo de respuestas más adelante, ¿vale? Importante, ojo, recordad que toda la información que le damos al modelo es usada por OpenAI, cuidado. Si queréis deshabilitar el historial de chats, podéis hacerlo en Settings, Data Controls y en Chat History and Training. Si os da igual la información que tiene, pues solo tened cuidado con lo que compartís, ¿ok? Vale, sigamos. Ahora por fin vamos a la parte de marketing digital pura y dura. Empezamos hablando de los buyer persona. Un buyer persona es una representación semificticia de tu cliente ideal, elaborada a partir de información existente o fruto de investigaciones de mercado. Por lo general, es un documento donde se incluyen detalles como motivaciones, objetivos, necesidades, deseos y preocupaciones de tu cliente o clientes objetivo. Ese es un ejemplo de una ficha de buyer persona. Quiero destacar que no hay una única manera de plasmar buyer persona en un documento. Lo importante es definirlos y poder verlo de un solo vistazo, ¿vale? Ojo, el ejercicio que haremos nos dará toda esta información, pero no nos dará una foto. Eso sí lo tenéis que hacer manualmente y es importante que la tenga para poder distinguirlo en un solo vistazo. Si queréis podéis ir a Midjourney y en base a toda la información que os dé ChatGPT, pues crear una imagen del buyer persona. Yo he echado un vistazo por el servidor y hay cosas muy interesantes. Entonces, ¿por qué es importante definir los buyer persona? Porque si quieres posicionar tu producto, hay que satisfacer las necesidades de tus clientes. Y para satisfacer dichas necesidades, tienes que conocer de ellos absolutamente todo. El contexto, los desafíos, sus intereses, su edad, su rutina, estudios, etc. Además, la importancia radica en que podrás segmentar campañas, mensajes y al segmentar mejor puedes optimizar tu tasa de conversión, ya sea en campañas de email marketing, anuncios de pago, campañas orgánicas, en fin. Y una ventaja más es que podéis aprovechar los puntos débiles de la competencia para diferenciarte. Y así, si tu competidor principal recibe muchas quejas, por ejemplo, en cuanto al costo del envío, puedes optar por ofrecer envío gratuito o envío global, pues para diferenciarte. ¿Cómo puedes investigar los buyer persona? Haciendo entrevistas a clientes actuales y potenciales, optimizar formularios para descubrir tendencias, hablar con el equipo de ventas, hacer encuestas de satisfacción y lo que haremos hoy, que es investigar a la competencia con ChatGPT. Ahora veamos qué es la propuesta de valor y vamos a empezar a entender un poco más cómo se entrecruzan con los buyer persona y por qué es importante que ambos estén de la mano. Su definición es sencilla, pero a veces es difícil de entender correctamente para los equipos. La propuesta de valor es una promesa, es la razón principal por la que un cliente potencial debería comprar tu producto. Y más importante aún, no es lo que el producto hace, es lo que va a resolver. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. La propuesta de valor del iPhone no es un acabado en acero, es una experiencia única. La de Disney Plus no es un contenido 4K, sino entretenimiento puro y duro. La de DuckDuckGo no promete resultados, sino privacidad. Y Uber Eats no promete variedad de comida, sino que promete conveniencia. ¿Ok? Con eso claro, o eso espero. Ahora veamos cómo podemos determinar correctamente la propuesta de valor teniendo en cuenta las características tanto del producto como las necesidades del usuario. ¿Vale? Todo esto con el Value Proposition Canvas. El Value Proposition Canvas es lo que veis aquí en la pantalla. Es un método para representar visualmente los servicios que ofreces con las necesidades del cliente. Por eso tenemos dos bloques. En la derecha, perfilamos al cliente preguntándonos qué tareas intenta realizar, qué es lo desagradable de su forma actual de hacerlo y cuál sería una solución ideal. Y a la izquierda, trazamos la propuesta de valor preguntándonos cuál es el producto o servicio que podemos ofrecer, cómo genera los beneficios que el cliente quiere y cómo podemos aliviar todas sus molestias. ¿Vale? Vamos a empezar definiendo el bloque del cliente, empezando por los Customer Jobs. ¿Qué son? Son tareas funcionales, ¿vale? Sociales, emocionales, que los clientes intentan realizar. Son esas necesidades que los clientes desean satisfacer. Por ejemplo, si vemos el caso de Uber, el Uber del inicio que solo ofrecía viajes, uno de los trabajos de este tipo de clientes es pedir un taxi, un coche, sin esperar y que no haya sorpresas o problemas con el pago. ¿Vale? Los pains son situaciones negativas o no deseadas, son frustraciones, dolores. Aquí tenemos que definir cuál es el principal dolor de cabeza del cliente o lo que le impide hacer sus trabajos en el contexto de este canvas. Siguiendo con el ejemplo de Uber,
Las frustraciones más comunes de los clientes son los problemas de pago, tener efectivo suficiente, que el coche tenga datáfono o poca disponibilidad de coches según qué zona de la ciudad. ¿Vale? Los gains o ganancias son beneficios que un usuario obtiene cuando resuelve el problema y que le permite adaptar con mayor facilidad mi producto o servicio en su vida. En el caso de Uber, una ganancia de un cliente ideal sería pues tener coches disponibles en todo momento y en todo el territorio nacional, pagos automáticos, poder traquear todo el recorrido de una app, etc. Una vez que hemos establecido el perfil del cliente, veamos cómo abordar las necesidades en la parte izquierda del canvas. Primera parte, pain relievers o literalmente analgésicos. Aquí nos tenemos que preguntar si nuestro producto es el alivio que el cliente necesita, si resuelve los problemas o los dolores de cabeza del cliente y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? En nuestro ejemplo de Uber, un analgésico ante el dolor de los clientes con respecto a los pagos es ofrecer la posibilidad de hacer un cobro automático para que el cliente no se tenga que preocupar y ni siquiera tenga que enterarse de que ha pagado. En la parte de Products and Services definimos las características y funcionalidades de nuestro producto que van a aliviar esos dolores y vayan a generar beneficios, ¿vale? Uber, que lo que hace en sus inicios es ofrecer descuentos, promociones de Member Get Member, una variedad de coches y desarrolla una aplicación móvil a la que luego le añadiría otra opción de pedir comida, desarrollar una aplicación para sus drivers, etc. Y por último, en la parte de Game Creators, aquí tenemos que explicar claramente cuáles son los beneficios del producto, ¿vale? La forma en la que el producto o el servicio va a aportar valor. Recordemos que una de las ganancias de un posible usuario de Uber era poder traquear todo el viaje desde el móvil. Entonces, ¿qué hacemos en la parte de Game Creators? Pues ofrecemos una aplicación móvil que nos permita traquear todo el viaje desde que el coche está llegando hasta que llegamos a nuestro destino, ¿vale? Para darnos esa sensación de control. Ok, y aquí lo tenemos, el Value Proposition Canvas de los inicios de Uber en un solo vistazo. Un pequeño ejemplo. Es importante que hagamos este ejercicio para tener una visión global de cuáles son las oportunidades del producto y qué es lo que quiere nuestra audiencia. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta si necesitamos desarrollar nuevas funcionalidades que aborden los trabajos del cliente o potenciar otras funcionalidades a un sector distinto de usuario, ¿vale? En el caso de hoy, nos vamos a centrar en las carencias de nuestra competencia para encontrar nuestro propio diferencial. ¿Ok? Bueno, el momento ha llegado de crear un Value Proposition Canvas y un buyer persona o varios buyer persona usando ChatGPT. Definición del producto. El paso 1 consiste exactamente en eso, en definir muy bien el producto o el servicio y por lo menos tener unas pinceladas de cuál podría ser nuestro diferencial. Tenemos que respondernos estas preguntas antes de empezar. ¿Cuál es mi producto? ¿Qué soluciona? ¿Qué me hace diferente? ¿Cuál es mi competencia? Todo esto es súper importante porque entre más contexto y más información le demos a ChatGPT, mejores serán las recomendaciones y serán menos genéricas. ¿Okay? En mi caso he decidido centrarme para este ejemplo en un e-commerce que venda productos para hacer manualidades y scrapbooking. ¿Vale? La competencia. Ahí, definirla es quizá uno de los pasos más importantes del ejercicio. Tenéis que conocer muy bien a la competencia para poder investigar sus puntos débiles y aprovecharos de ello. No hay un mínimo ni un máximo de competidores recomendados. Eso lo elegís vosotros. Pero yo sugiero que tengáis más de uno. ¿Vale? Por simplicidad, yo he elegido centrarme en un solo competidor en esta categoría y ese es Craftelier, antiguamente mi tienda de arte.com, un e-commerce español de manualidades con una facturación de 20 millones de euros. ¿Vale? Podéis preguntarle a ChatGPT quién es vuestra competencia directa, pero verificad la información siempre y darle mucho contexto. ¿Vale? He querido dejar esta respuesta de ejemplo para que vierais que os puede dar respuestas falsas y que puede tener alucinaciones mientras lo hace. En la imagen solo he acertado 3 de 10 competidores y hay otros que se los ha inventado directamente, lo sé porque sus links no funcionan. Además, si vuestro competidor surgió a partir de octubre de 2021, pues no va a tener ninguna información. Entonces, ¿cómo definimos la competencia si ChatGPT falla? Con el competidor en mente vamos a las páginas donde tengan más reseñas. Y estos son solo algunos ejemplos. Yo he analizado cientos de reseñas en Trustpilot y Google Reviews de Craftelier. Y vosotros podéis analizarlas de la competencia en donde quiera que estén, la página de Facebook, las reseñas de Google, etc.
Podemos usar el plugin Scrapper que analiza y extrae información a partir de un link. Recordemos que el scrapping de datos es una técnica en la cual un programa informático extrae datos de otro programa. En este caso lo usamos para extraer el cuerpo de la reseña, nombre de usuario, puntaje, etc. Pero por favor recordad que para usar plugins de ChatGPT hay que pagar ChatGPT Plus. También podéis usar herramientas para hacer scrapping. La mayoría tiene una versión de prueba. Yo he utilizado la segunda, Octoparse, con una plantilla que tenían para sacar reseñas de Trustpilot y Google Reviews para este ejercicio. Y si pasáis de plugins y de programas y de pagar, siempre está la opción de hacerlo manualmente. Lo cual tiene la ventaja de que vais a estar al tanto de lo que dicen los usuarios. Y como recomendación general, por favor, no copiéis y peguéis, simplemente leed todo. Centraros en las reseñas de 1 a 3, que es donde están los problemas de verdad, pero lee todo, hasta las de 5, 4 y demás. Entre más detalle tenga la reseña, mejor. Complementarlas, por favor, con varias fuentes, y a Google Reviews, Trustpilot, todo lo que sea posible, siempre y cuando el competidor tenga presencia ahí, obviamente. De nuevo, no hay un mínimo, un máximo de reseñas recomendadas, pero por lo menos tened unas 20 de usuarios diferentes. Y si es demasiado texto, ChatGPT os dirá que no lo puede procesar. Entonces podéis partir la pregunta en varios bloques, ¿vale? Este es un pantallazo de mi Excel, ¿vale? Yo he usado 250 reseñas, entre 20 y 400 palabras de extensión, pero de nuevo, eso lo dejo a vuestro criterio. Y lo que veis a la izquierda es mi manera de clasificar los usuarios. U1, U2, U3, U4, etc. Por si luego quiero que ChatGPT me cree un perfil de una persona específica. Yo me puedo referir a él y decirle, dime los puntos de dolor del U3, por ejemplo, y él me va a entender. Por eso lo hago. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona todo esto en ChatGPT, ¿vale? Lo primero que he hecho al empezar ha sido preguntarle y decirle que actúe como un experto en emociones y comportamiento humano. Le he dicho que le voy a dar más de una docena de reseñas acerca de Craftelier y que a partir de información quiero que me analice los usuarios, los comentarios negativos, ¿vale? Y quiero que me defina cuáles son los puntos de dolor más comunes, cuáles son los problemas principales, cuáles son los temores y preocupaciones y por qué no compran este producto. Yo le he puesto absolutamente todas las reseñas que he encontrado, incluso le he puesto reseñas en francés, en inglés y demás, y lo entiende, no hay ningún problema en ese aspecto. Yo le he puesto todas las reseñas que tengo y me ha dado esas recomendaciones, ¿vale? Como he leído las reseñas previamente, sé más o menos cuáles son las objeciones y los pains. Y puedo confirmar que entrega lenta y problemas de envío son algunos de ellos, productos defectuosos al llegar, problemas de calidad y mala atención al cliente, ¿vale? Aquí me da los problemas principales, los temores y preocupaciones, las razones por las que no compran el producto y me dice que en resumen los sentimientos negativos más comunes incluyen problemas de entrega, productos defectuosos, preocupaciones sobre la calidad y la disponibilidad de productos y experiencias insatisfactorias con el servicio al cliente. En este punto le he dicho que actúe como un experto en marketing y posicionamiento y me diera 10 ideas para poder diferenciar Scrapmundo es el e-commerce que yo he decidido crear, de Craftelier, ¿vale? Y aquí me ha dado 10 ideas para poder posicionarme, ¿vale? Ofrecer una experiencia de compra personalizada, programa de lealtad único que recompense a mis clientes por sus compras y participación, ofreciendo descuentos especiales, regalos únicos, acceso a eventos o talleres de artesanía, lo cual me parece bastante interesante para poder crear una comunidad. Envío rápido garantizado también, soporte en línea, productos únicos, tutoriales, eventos, reciclaje creativo, que me parece un puntazo, asesoría de proyectos, colaboración con influencers y demás. Si os dais cuenta, algunas respuestas son bastante genéricas porque es lo que va a hacer el programa, ¿vale? Una de las recomendaciones para cualquier tipo de e-commerce es ofrecer envío gratuito y reducir la fricción del cliente, pero eso depende un poco de toda la conversación que tengáis con el programa, de lo que iteréis de la información y si os encaja, genial, y si no, pues seguir iterando hasta que os dé más información y darle más contexto. Vale, en este punto le he dicho, con esa información, pues quiero que crees un buyer persona y que estructure la respuesta en 4 tablas separadas. Este prompt tan chulo lo he sacado de una extensión de Google que os voy a dejar en la descripción también, ¿vale?
Y ese es el formato que he requerido para cada tabla. Una tabla de demografía, una tabla de descripción del usuario, una tabla de psicografía y una tabla de comportamiento de compras. Esto lo podéis cambiar a vuestro antojo, ¿ok? A lo mejor no os interesa el estado civil, aunque yo creo que es importante, pero os interesa si tiene hijos, por ejemplo. Lo podéis cambiar a vuestro antojo, simplemente cambiar la palabra y ya está, ¿vale? Yo le he pedido estas 4 tablas y que me lo divida en todos esos aspectos, y esto es lo que me ha dado, ¿vale? Me ha dado mi primer buyer persona, Ana, una chica de 32 años, diseñadora gráfica, que gana alrededor de 30.000 y 40.000 euros, que es soltera, que vive sola, con un perro como compañía y que vive en Madrid, ¿vale? La descripción del usuario en general me ha dicho que Ana es una diseñadora gráfica creativa y apasionada por el scrapbooking y la artesanía, y que busca productos y materiales únicos para sus proyectos. Está en busca de inspiración constante para crear diseños creativos y busca una experiencia de compra que le ofrezca productos de calidad y un enfoque personalizado, ¿vale? Me dice que es creativa, que le gusta el scrapbooking, le interesan las artes manuales, quiere abrir su propio taller, frustración por productos defectuosos, por ejemplo. Me dice el comportamiento de compras, barreras, mala calidad de productos, busca marcas que ofrezcan productos exclusivos y de diseño único. ¿Qué hace de manera online? Investiga a fondo las reseñas y los comentarios de productos antes de comprar. Y como he leído previamente todas las reseñas y sé un poco el perfil de usuario, tenía una idea ya en mi cabeza, sé que todo este tipo de cosas que me dice tienen bastante sentido por su edad, por el estilo millennial. Los millennials buscamos muchísimo en internet antes de comprar. Sus barreras y sus intereses están bastante enfocados, están bastante alineados en una persona que le interesa el scrapbooking, ¿vale? Y todo este tipo de información me sirve más adelante, pues, para no solo para el value proposition como tal, sino pues para crear actividades diferenciales, para darle una vuelta un poco al e-commerce que tengo, para ofrecer algún tipo de productos, para ofrecer algún tipo de servicios, etcétera, ¿vale? Una vez que tengo a Ana, ahora quiero que me haga un segundo buyer persona, esta vez en masculino, ¿vale? Y esto es lo que me da. Me da Javier, de 28 años, ingeniero de software, de 40.000 y 50.000 euros son sus ingresos. Es soltero, vive en un apartamento y vive en Barcelona. La descripción del usuario sería la siguiente. Javier, un ingeniero de software apasionado por la creatividad y el DIY, busca formas de desconectar del mundo digital y le encanta trabajar con sus manos y busca materiales que le permitan crear proyectos únicos. Quiere explorar su lado artístico y busca una tienda en línea que le ofrezca productos de calidad y tutoriales prácticos, ¿vale? Lo dicho, lo he leído anteriormente, la parte de psicografía, comportamiento de compras, dispuesto a invertir en herramientas y materiales de alta calidad para proyectos duraderos, me encaja bastante según sus ingresos y sus intereses. Y de nuevo, he iterado varias veces la pregunta, la respuesta, y me encaja bastante lo que tiene que hacer. Y está muy alineado con las reseñas y el producto que supuestamente podría ofrecer yo, ¿vale? Una vez que tengo mis buyer persona, que de hecho podéis crear 2, 4, 6, lo que queráis. Yo recomiendo por lo menos tener más de 2, por lo menos unos 4, con foto, ojo. Pero de nuevo lo decidís vosotros, ¿vale? Ahora que tengo el buyer persona, pues quiero que desarrolle el Value Proposition Canvas global de Scrapmundo, mi e-commerce. Quiero que analice si los diferenciales que me ha sugerido anteriormente se alinean con las necesidades, deseos y preferencias de mis buyer persona. Quiero que describa los customer jobs, gains, pains, así como products and services, gain creators y pain relievers que podría ofrecer. Y que por favor use un tono emocional, ¿vale? Me ha dicho que por supuesto, y aquí me da absolutamente todas las partes del Value Proposition Canvas: Customer Jobs, Gain Creators, Pain Relievers, los productos, los beneficios, etc. La clave de si me ha dado un buen Value Proposition Canvas es ver qué tantos match hay entre el perfil del cliente y los beneficios del producto. Por ejemplo, si yo veo los pains de ambos usuarios, frustración por productos defectuosos y dificultad para encontrar herramientas, y me voy hacia los aliviadores de dolor y me digo que garantizar productos de alta calidad y evitar productos defectuosos, y me sugiere
que le ofrezca un proceso de devolución sin complicaciones en caso de insatisfacción. Yo en ese momento voy pensando, vale, pues además de envío gratuito, podría ofrecer devolución gratuita para este tipo de usuarios, ¿vale? Y también me ha dicho que Javier, algunos de sus pains era dificultad para encontrar herramientas, y uno de los aliviadores de dolor es asegurar que siempre haya un constante de herramientas y materiales esenciales, ¿vale? Y proporcionar un tipo de productos duraderos que no se desgasten fácilmente. Esto de la disponibilidad es un poco más complicado porque en el e-commerce siempre se sufre mucho con el stock y la cantidad que tienes en almacén del producto, pero bueno, lo importante es que me va dando ideas y yo puedo seguir iterando los buyer persona, iterando el mismo resultado y ver un poco qué me encaja y no. Yo puedo incluso regenerar la pregunta, la respuesta, y que me dé una pregunta o más larga, más corta, lo que yo quiera, ¿vale? Y hasta ahora, pues eso es todo, ¿vale? Así sería el Value Proposition Canvas y el Buyer Persona en ChatGPT. Por ahora os quiero dejar con unos recursos, ¿vale? Primero que todo, pues unos plugins y algunas extensiones para poder aprovechar al máximo de la herramienta. Estos son algunos de los plugins que yo he usado y que recomiendo. WebPilot para ChatGPT Plus para visitar páginas y extraer información. Scrapper para hacer scrapping un poco más rápido. Extensiones de Chrome, AIPRM, es aquella extensión que me ha dado ese prompt chulísimo del buyer persona, es freemium, ojo. GPT Workspace es para integrar ChatGPT en Google Sheets, Presentations, Docs y Google y llevaros las respuestas de ChatGPT directamente ahí. Wise One para resumir artículos. ChatGPT Writer para escribir emails, ¿vale? De nuevo, los links en la descripción. Algunos tutoriales y recursos, pues aquí os dejo un listado de prompts gratuitos y un glosario de terminología friki rara que a lo mejor no suena de nada. Cursos de IA generativa de Google, totalmente gratuitos. A lo mejor necesitáis un pelín de experiencia, pero bueno, están bastante chulos. Y un curso de Deep Learning también gratuito, cortito y muy interesante. De nuevo, todos los links en la descripción, ¿vale? Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo crear un buyer persona y un Value Proposition Canvas usando prompts efectivos en ChatGPT. Intenta, por favor, usar estos consejos para crear mapas de empatía, calendarios editoriales, mejor dicho, toda la estrategia de marketing que quieras. Vas a ir mejorando con cada presentación, así que empieza a practicar y recuerda únicamente que ChatGPT es solo una herramienta para ahorrar tiempo y darte ideas. El verdadero talento en todo esto es tuyo, ¿vale? Sin mucho más, muchas gracias y hasta la próxima.